Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular el promedio en su hoja de cálculo Excel. Sin duda alguna existen muchos casos donde nosotros podemos aplicar el promedio. Bien, lo que tenemos acá, quiero que observen este Excel que están viendo en pantalla. Necesito que ustedes lo descarguen, ¿ok? Diríjanse a la descripción de este vídeo y ahí van a encontrar el link para que ustedes puedan descargar esta hoja de cálculo Excel. Acá tenemos una serie de casos con la función promedio para que ustedes puedan sacar obviamente el promedio, ¿ok? El promedio con una condición, el promedio con una o varias condiciones, ¿ok? El promedio con un porcentaje y lo más simple y lo más utilizado que simplemente es sacar el promedio. Bien, vamos a comenzar con esto. Espero que ya lo tengan descargado. Si no es así, no se olviden, en la descripción de este vídeo tengo el link para que ustedes puedan descargar este material. Bien, la función promedio básicamente es lo siguiente, ¿no? Si nosotros le aplicamos matemáticamente, ponemos igual, esta es la función promedio, ponemos paréntesis y sumamos, en este caso son tres notas, ¿no? Queremos saber el promedio de esas tres notas. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Cerramos paréntesis y le dividimos entre el número, en este caso número de celdas que estamos utilizando, que son 3. Ponemos el número 3 y enter, y este numerito que están observando acá es básicamente el promedio. Pero para no hacer toda su operación matemática existe una función, obviamente, la función promedio. Ok, ponemos igual y utilizamos o escribimos la palabra promedio tal y como estamos observando. Abrimos paréntesis y seleccionamos las tres notas. Cerramos paréntesis y apretamos enter y nos va a dar exactamente lo mismo, el mismo resultado con solo utilizar la función. Si arrastramos hacia abajo, fíjense, vamos a obtener todos los promedios y con la operación matemática me va a dar exactamente lo mismo, ¿ok? Esta es la función promedio. Bien, si nos pidieran, por ejemplo, la nota máxima, no tiene nada que ver, pero vamos a resolver este ejercicio. Vamos a poner igual y ponemos la función max. Ahí está, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los promedios. Cerramos paréntesis, acá estoy trabajando, acá. Cerramos paréntesis y enter. Entonces, la nota máxima es 15, ¿no? Voy a alejar un poquito esto, está muy cerca, ahora sí, bien. Igual, la nota mínima, igual ponemos min, que es el mínimo, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de promedio, ¿ok? Para saber el promedio mínimo, acá está, cerramos paréntesis y enter, ¿ok? Voy a bajar un poco esto, lo voy a agrandar para no estar acercando mucho. Y el número de alumnos, que también es prácticamente lo mismo, igual, y ponen la función contará, ¿ok? Esto nos va a contar, pueden contar también desde nombres, por ejemplo de acá, para saber cuántos alumnos son. Cerramos paréntesis, enter, y tenemos 10 alumnos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos piden la nota promedio, ¿ok? Ya sabemos, igual, promedio, seleccionamos todos nuestros promedios y cerramos paréntesis y enter. El promedio más repetido, o sea, el promedio que más veces ha sacado la nota igual, ¿no? En este caso, vamos a sacarlo a simple vista, es el número 11, ¿sí? Ahí está el número 11, ¿no? Sí, tal y como estamos observando. Esto lo podemos aplicar poniendo igual y ponemos en este caso la función moda.1, ¿ok? Moda.1, seleccionamos todo esto y de esta manera vamos a saber la nota más repetida. Apretamos enter y es el número 11, ¿no? Tal y como les había dicho, porque se repite 3 veces. Para eso sirve la función moda. Bien, vamos al ejercicio 2 y volvamos nuevamente, en este caso, al promedio. Fíjense que son los mismos alumnos, pero en este caso son 3 notas y sacarle un porcentaje al promedio. Igualmente acá, 3 notas, un porcentaje al promedio, 3 notas y un porcentaje al promedio. Vamos a apretar
igual, fíjense lo fácil que es, nuevamente promedio, seleccionamos, a ver, voy a agrandar esto para que lo puedan ver y no esté acercando. Bien, ahora sí, igual, promedio, ahí está, abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos las tres notas, cerramos paréntesis y simplemente en este caso lo multiplicamos por el 25%, ¿ok? Le sacamos el promedio y después lo multiplicamos por el 25%. Apretamos Enter y nos da el número 3. Esta nota se va a acumular obviamente, ¿no? 25%, 25%, luego el 50% y luego el promedio, ¿no? En este caso el promedio ya va a ser la suma de los tres, ¿no? 25% más 25%, 50%, más el 50%, el 100%. Lo que estamos aplicando acá es el promedio. También lo pudieran multiplicar, voy a ponerlo arriba, fíjense, igual promedio, seleccionan los tres, cierran paréntesis, por en este caso 0.25. Apretamos Enter, a ver, me da el 3, a ver, esto, sí, fíjense, ahí está, ok, esto es lo mismo, ok, si se dan cuenta, sino que no tenía decimales acá. Si multiplicamos por el 0.25, es lo mismo que estaríamos multiplicando por el 25%. Pueden poner 0.25 o 25%, como ustedes quieran. Bien, voy a cerrar esto nuevamente acá, para repetir la fórmula, igual, ponemos el promedio, seleccionamos las tres notas que vamos a sacar su promedio, cerramos paréntesis y multiplicamos por el 25% o, que es exactamente lo mismo, o por el 0.25. Es lo mismo, pero ya no ponen porcentaje. Bien, ustedes deciden, el 25%, Enter, ahí está. Vamos a arrastrar esto hacia abajo, fíjense, ahora sí, esto está con decimales. Bien, si quieren quitar o aumentar los decimales, acá arribita están esas dos opciones, aumentar decimales y disminuir decimales, ok. Normalmente se trabaja con 2 decimales o con 1, eso ya depende de ustedes. Hacemos lo mismo acá, igual promedio, a ver, voy a agrandar esto, sí, vamos a agrandarlo para que no tengan problema en la vista. Bien, ahora sí, igual promedio, seleccionamos las tres notas, cerramos, a ver, cerramos y multiplicamos por el 25%, ok, Enter y tenemos el número 3, arrastramos hacia abajo, no se olviden de ponerle decimales, ahí está, un decimal podría ser, sí, yo pienso que sí. Acá es el 50%, ok, igual promedio, a ver, nuevamente voy a agrandar esto un poco para que no tengan problema, ahora sí, igual, en este caso va a ser promedio de las tres notas, ahí está, las tres notas, cerramos y multiplicamos por el, a ver, sí, me quedó la fórmula muy pequeña, a ver, un momento, sí, ahora sí, ya, igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos las tres notas, cerramos paréntesis, por el 50%, ahora sí, apretamos Enter y tenemos la nota. Bien, vamos a bajar esto, arrastramos y si gustan le ponen decimales. Bien, ahora sí, ¿no? El promedio, en este caso el promedio, porque ya hemos sacado el promedio en las tres diferentes, se podría decir, trimestres que tenemos acá, vamos a poner igual. En este caso el promedio va a ser este más el 25% más el 50% y Enter, ¿no? Vamos a alejar esto un poco, arrastramos hacia abajo y ya tenemos acá el promedio, ¿sí? Tal y como estamos observando. Ese sería el promedio general, ¿no? Tanto el 25 de este otro 25 y el 50%. En Perú la nota máxima es el 20. Ojo, la nota máxima es 20 y la nota mínima obviamente 0. Y con 10 desapruebas y con 11 se podría decir que apruebas, ¿no? Vamos con el ejercicio número 3, ¿ok? Acá vamos a aplicar un poquito ya con una condicional. Al promedio le vamos a aplicar una condicional. Por ejemplo, el promedio sueldo,
todos estos son los sueldos. Vamos a aplicarle un promedio, el promedio de los sueldos, ya sabemos, esto ya lo acabamos de utilizar. Igual promedio, seleccionas todo el sueldo y cierras paréntesis y ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te preguntan, en este caso, por ejemplo, yo quiero saber el promedio, pero solo, por ejemplo, de las profesiones, en este caso me pide profesión, solo el contador, ¿ok? Solo que sea contador. Ahí está, lo voy a agrandar esto. Solo quiero saber el promedio de los contadores. Entonces, ahí me está poniendo una condicional. Y es ahí donde nosotros utilizamos la función promedio.si. Con solo una condición. Ponemos igual, ponemos promedio.si. Ahí está, abrimos paréntesis. Y el rango. En este caso el rango, ¿dónde está la profesión? ¿Ok? Para aplicarle el criterio. En la profesión es contador. Seleccionamos todo esto. Ahí está. Este es el rango donde están las profesiones. Punto y coma. Y acá ya me pide el criterio. El criterio va a ser este, ¿no? El criterio va a ser que sea contador. Ahí está. Luego de eso, punto y coma, me pide el rango. O sea, a qué yo le quiero sacar el promedio, no el rango donde vamos a aplicar el promedio. En este caso, solo sueldo, ¿no? Seleccionamos todo sueldo y cerramos paréntesis y enter. Fíjense que el rango promedio de todos los contadores es 2440. Si yo acá pongo, por ejemplo, administrador, enter, el rango promedio es 2266. Para eso me sirve el promedio.si, para aplicar básicamente un criterio o una condicional. Vamos a hacerlo de nuevo para que practiquemos. Ponemos igual, ponemos promedio.si. El rango, no se olviden que la primera entrada es el rango. El rango es donde vamos a aplicar la condicional, ¿no? Donde vamos a aplicar el criterio. En este caso el criterio es que sea administrador. Va a ser en todas las profesiones. Punto y coma. Me vuelvo a pedir acá el criterio. El criterio va a ser que sea igual a administrador. Pues ahí está, ¿no? Punto y coma. Y el rango promedio. El rango promedio es a los números que nosotros le vamos a sacar su promedio. En este caso ya sabemos que es sueldo. Y cerramos paréntesis y enter. Ahí está, listo, ¿no? Miren, acá tenemos el promedio.si.conjunto. La diferencia entre promedio.si.conjunto y solo el promedio.si es que el promedio.si conjunto puedes aplicar una serie de condicionales, ¿ok? Por ejemplo, quieres que el sexo, en este caso, sea hombre, vamos a poner, ¿ok? Solo vamos a aplicar a los que sean hombres y que tenga la profesión contador, ¿ok? Como pueden ver, acá tenemos dos condicionales. Uno es que sea hombre y dos es que sea contador, ¿ok? Lo que yo quiero sacar es el promedio según estas dos condiciones. Vamos a aplicar el promedio punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque necesito más de un criterio. Ponemos igual, ponemos promedio, ahí está, y acá está, a ver, voy a sacar esto, promedio, punto sí, punto conjunto. Lo selecciono, rango, promedio. Acá de frente me pide a qué le quiere sacar el promedio. Ya sabemos, solo va a ser sueldo. Seleccionamos sueldo. Y ahora sí, ponemos punto y coma. Me vuelve a pedir el rango de criterio. Vamos entonces a aplicar el primer rango de criterio. ¿Cuál sería? Hombre, ¿no? Entonces el rango de criterio sería sexo. Seleccionamos sexo. Vamos a acercar esto nuevamente un poquito. A ver, punto y coma. Y me pide ahora sí el criterio. El criterio va a ser sexo. Ahí está, ya lo seleccioné. Y se repite la misma rueda. Punto y coma, me pide el rango de criterio. El segundo criterio es profesión. Entonces, pero el rango de profesión está acá. Seleccionamos todo esto y acercamos esto un poquito para que puedan observarlo. Ahí está. Entonces, punto y coma, me pide el criterio. El criterio es que sea acá, contador, ¿no? Y con eso sería todo. Podemos ir creciendo las condicionales, puede ir creciendo, o sea, no solamente que sea sexo, profesión, de repente que sea edad, de repente que sea el nombre del vendedor, qué sé yo, ¿no? Pero acá acaba. Cierro paréntesis, aprieto enter y ahí lo tengo. Fíjense, este es el promedio.
Si yo acá pongo mujer, enter, varía, ¿ok? Entonces puedo jugar administrador, ahí está, y puedo, o sea, según estos criterios voy a sacar el promedio. Y eso prácticamente sería todo, ¿no? Con eso pueden sacar el promedio según lo que ustedes desean aplicar. Bien, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, comenta este mismo vídeo para poder responderte y ayudarte. Bien, conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.